Hay momentos que se graban a fuego en la memoria, no porque sean felices, sino porque duelen tanto que nunca se pueden olvidar. Mare estaba viviendo uno de esos momentos, sentada sola en un banquete de boda en el gran salón del castillo de Valorán, rodeada de 300 invitados que celebraban la ocasión, viendo cómo su ex prometido se casaba con su antigua mejor amiga. Cada segundo era una agonía. Cada risa era como una puñalada. Cada mirada compasiva de los invitados que conocían su historia le daba ganas de desaparecer en el suelo de piedra. Había acudido porque no hacerlo habría sido peor. Habría parecido que estaba destrozada, derrotada, incapaz de enfrentarse a ellos. Así que había mantenido la cabeza alta, se había puesto su mejor vestido y se había sentado sola en una mesa en un rincón, fingiendo que todo iba bien, fingiendo que su corazón no se rompía a cada momento, fingiendo que no podía oír los susurros, la lástima, los chismes. Tenía 26 años y nunca se había sentido más invisible, más inútil, más sola. La vida de Mera había sido sencilla en otro tiempo. Buenas noches. Era la única hija de Thomas y Helen. Thomas era un maestro carpintero, uno de los mejores del reino. Había ayudado a construir partes del propio castillo. Helen era una maestra tejedora. Creaba tapices por los que los nobles pagaban fortunas. No eran nobles, no eran inmensamente ricos, pero eran respetados. Vivían cómodamente y le habían dado oportunidades educativas. Desde pequeña había demostrado aptitudes para los idiomas, y a los 12 años ya sabía leer y escribir en 3 lenguas. El amigo de su padre, el anciano Kais, la había tomado como aprendiz y le había enseñado lenguas antiguas. El antiguo Lichen, el beldorano, las runas. A los 18 años era una de las 3 únicas personas del reino que sabía leer con fluidez el antiguo Lien. A los 20 años, trabajaba en los archivos reales, la vasta biblioteca y colección de manuscritos del castillo, traduciendo textos antiguos, copiando documentos importantes, preservando la historia. Era un trabajo tranquilo, solitario, pero a Meera le encantaba. Le encantaba el olor del pergamino antiguo, el reto de descifrar la tinta descolorida, la conexión con el pasado. Era buena en su trabajo, respetada y satisfecha. Entonces, hace 2 años, conoció a Marcus. Era el hijo del Lord Mercader Aldwin. No era exactamente de la nobleza, pero Aldwin había amasado una fortuna con el comercio de especias. Tenía conexiones en todos los reinos. Marcus era guapo, encantador y culto. Había acudido a los archivos en busca de registros de rutas comerciales. Hablaron. Él quedó impresionado por sus conocimientos. Le pidió volver a verla. Ella dijo que sí. 6 meses de noviazgo. Entonces él le pidió matrimonio. Meera se había quedado sorprendida y agradecida. Nunca se había considerado el tipo de mujer que llamaba la atención de los hombres. Era tranquila, sencilla, prefería los libros a los eventos sociales. Pero Marcus dijo que valoraba su inteligencia, su naturaleza tranquila, su amabilidad, y que sería una esposa perfecta. Anunciaron su compromiso, fijaron una fecha y Meera empezó a planear un futuro, un hogar, quizá hijos, una vida con alguien que la veía, la valoraba. Entonces apareció Stella, Lady Stella, hija de Lord Cedric, de la pequeña nobleza, una familia con título nobiliario, tierras y un linaje que se remontaba a siglos atrás. Había sido elegida dama de honor y era la mejor amiga de Meera desde la infancia. Hermosa, vivaz, todo lo que Meera no era. Durante los 6 meses de preparación de la boda, Marcus y Estella pasaron tiempo juntos organizando, coordinando y en algún momento de esos meses se enamoraron. Marcus tuvo la decencia de decírselo a Meera en persona. Hace 6 meses, Meera, tengo que ser sincero contigo. He desarrollado sentimientos por Stella. Sentimientos reales. Te quiero, pero lo que siento por ella es diferente, más fuerte, y ella tiene lo que yo necesito. Conexiones, estatus, un camino hacia la nobleza. Lo entiendes, ¿verdad? Eres maravillosa, pero tú no puedes darme lo que ella puede darme. Meera lo había entendido perfectamente. Ella no era suficiente, no era digna, no era de la clase adecuada.
No tenía la belleza adecuada, ni nada adecuado. Lo había liberado del compromiso, le había dicho a todo el mundo que era mutuo y había mantenido su dignidad. Pero por dentro estaba destrozada. Y lo peor, Stella se había disculpado. Nunca quise que esto sucediera. Lo amo. No puedo evitarlo. Por favor, perdóname. Mera la había perdonado. ¿Qué otra cosa podía hacer? No se puede controlar a quien se ama. No se pueden forzar los sentimientos. Así que se había apartado, les había dejado ser felices y había intentado reconstruir su vida a partir de los pedazos. 6 meses trabajando, evitando eventos sociales, sumergiéndose en manuscritos, diciéndose a sí misma que estaba bien, que estaba mejor así, que encontraría a otra persona, sabiendo que probablemente no sería así. Y entonces llegó la invitación de boda. Marcus y Lady Stella le invitan cordialmente. Podría haber rechazado la invitación. Debería haberla rechazado. Pero algo obstinado en su interior le dijo que no. No se escondería. No les dejaría pensar que la habían destrozado. Así que había acudido sola para verles celebrar lo que debería haber sido suyo. El gran salón del castillo de Victorian era magnífico. Tenía 2 pisos de altura. Las paredes de piedra estaban cubiertas con tapices que representaban antiguas batallas. En cada extremo había enormes chimeneas con fuego encendido. Largas mesas de roble tallado dispuestas en filas. La mesa alta en una plataforma elevada para los invitados a la boda y los nobles importantes. Antorchas en apliques de hierro que proyectaban una luz parpadeante. Músicos en una galería superior tocando flautas, lutes y tambores. 300 invitados con sus mejores galas. Sedas y terciopelos, joyas, risas y conversaciones llenaban el espacio como si fuera un ser vivo. Los sirvientes se movían entre las mesas con bandejas de carnes asadas, jabalíes enteros, trozos de venado, pan fresco, fruta, vino y copas de plata. Era un festín digno de la nobleza, una celebración de la unión entre la riqueza mercantil y la sangre noble. Y Meera se sentó sola en una mesa al fondo. La habían sentado con parientes lejanos del novio, gente que no la conocía, que no hablaba con ella. Se habían presentado educadamente y luego habían vuelto a sus propias conversaciones, dejándola invisible. Ella picaba en su comida. No podía saborearla. Observaba a Marcus y Stella en la mesa principal. Parecían felices, genuinamente felices. Marcus reía. Stella resplandecía. Le dolía verlo. Le dolió aún más cuando los ojos de Marcus la encontraron al otro lado del salón. Cuando vio lástima en su mirada. No culpa, lástima como si ella fuera algo herido que él había tenido que dejar atrás. Apartó la mirada, fijó los ojos en su plato, en su vino intacto, en cualquier cosa menos en ellos. Los susurros comenzaron en algún momento después del tercer plato. Meera los oyó, fragmentos de conversaciones de mesas cercanas que llegaban hasta ella. ¿Es ella? La pobre expatriada, viniendo sola a esto. ¡Qué vergüenza! Debería haberse quedado en casa. Orgullo, supongo. Estúpido orgullo. Mírala, tan sencilla. No me extraña que él eligiera a Lady Stella en su lugar. Las palabras cortaban, cada una como una pequeña navaja. Meera mantuvo el rostro neutro, tranquilo, como si no pudiera oírlas, pero sus manos temblaban ligeramente. Las apretó en su regazo, concentrándose en respirar. Solo tienes que aguantar esto. Muestra tu rostro. Demuestra que estás bien. Luego vete. No vuelvas a verlos nunca más. La comida continuó. Se brindó por la feliz pareja, por su futuro, por el amor y la prosperidad. Todos levantaron sus copas y vitorearon. Meera también levantó la suya. Bebió sin saborear y deseó desesperadamente estar en cualquier otro lugar. Estaba tan concentrada en sobrevivir, en mantener la compostura, que no se fijó en él. No lo vio levantarse de la mesa alta. No lo vio bajar de la plataforma. No lo vio caminar por el salón. No hasta que una sombra se proyectó sobre su mesa. No hasta que una voz habló. Profunda, resonante, inconfundible. El asiento está libre. Meera levantó la vista y su corazón se detuvo.
El rey Teren estaba de pie junto a su mesa, imponente, con sus 2 metros y medio de altura, vestido con una armadura ceremonial de acero negro y plata. Una capa roja cubría sus anchos hombros. Su largo cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Su barba estaba bien recortada. Una corona de plata con antiguas runas descansaba sobre su cabeza, y sus ojos, ojos dorados, ardientes de inteligencia y edad, la miraban fijamente, esperando una respuesta. Detrás de él, 5 lobos enormes, cada uno del tamaño de un pony, pelaje negro, ojos dorados a juego con los de su amo. También la observaban, pacientes, alertas. Todo el salón se había quedado en silencio. Todos miraban. El rey caminaba a través del banquete hacia una mesa al fondo, hacia ella. La mente de Meera se quedó en blanco. «Su Majestad», logró decir, con voz apenas audible. Sí, está vacío. El asiento está vacío. ¿Puedo?» Él señaló la silla junto a ella. Ella solo pudo asentir, atónita, aterrorizada, confundida, y él se sentó. La silla parecía demasiado pequeña para él. Él hacía que todo pareciera pequeño. Sus lobos se colocaron alrededor de la mesa, creando una barrera entre ellos y el resto del salón, protegiéndolos. El silencio se prolongó. 300 personas contenían la respiración, esperando a ver qué haría el rey. ¿Por qué había abandonado la mesa principal? ¿Por qué se había sentado con una escriba desconocida? Theon cogió la jarra de vino, sirvió copas para ambos y levantó la suya en honor a sobrevivir a las tediosas obligaciones sociales. Meera parpadeó, sin saber si había oído bien. Él esperaba a que ella bebiera. Ella levantó su copa, la chocó contra la de él y bebió. El vino era mejor que el que le habían servido. Rico, complejo. Seguramente había pedido a los sirvientes que lo trajeran. «Parece que preferirías enfrentarte a un pelotón de fusilamiento antes que estar aquí», dijo él. «No es una pregunta, es una observación». Meera sintió que le subían los colores a las mejillas. «Majestad, perdóneme. No quería decir paz», la interrumpió él con delicadeza. «No quería ofenderla. Reconozco esa expresión. La uso a menudo en estas reuniones. Usted es el rey. Seguro que disfruta de estas celebraciones». Sonrió levemente. «Triste. He asistido a 3000 bodas en mi vida. La novedad se agotó alrededor de la boda número 50. No pudo evitarlo. Se rió un poco. Sorprendida, nerviosa, pero real. Su sonrisa se amplió ligeramente. Mejor. Deberías reír más. Te queda mejor que la tristeza. ¿Cómo sabías que estaba triste?» La miró directamente. «Ahí está tu antiguo prometido, en la mesa principal». «Sí». Ella asintió. No podía negarlo. La forma en que él no deja de mirar hacia aquí con culpa en los ojos. La forma en que tú no lo has mirado ni una sola vez. Los susurros que he estado oyendo toda la noche sobre la mujer despechada que vino de todos modos. No era difícil deducirlo. Meera quería hundirse en el suelo. Desaparecer. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo hablaba de ella. El rey lo sabía. «Debería irme», dijo en voz baja. «Esto fue un error. Espera». Su mano le tocó el brazo. Suave, breve. «Tengo una propuesta». «¿Qué? ¿Un arreglo para esta noche?» Ella lo miró con cansancio. «¿Qué tipo de arreglo? ¿Actuar como si estuvieras aquí conmigo como mi acompañante?» «No entiendo. Todos te miran, te compadecen, cotillean. Pero si estás conmigo, si actúas como si estuvieras aquí como mi invitada, de repente la narrativa cambia. No serás la mujer despreciada. Serás la dama que llamó la atención de un rey. Dejarán de compadecerte y empezarán a envidiarte». «¿Qué me dices? ¿Por qué harías esto?» «No me conoces». Se quedó callado un momento. «Teniendo en cuenta que sé que trabajas en mis archivos. Sé que eres una de las 3 eruditas que saben leer el antiguo Lycan. Sé que tradujiste los acuerdos de Baldorian el año pasado. Un trabajo magnífico, por cierto. Sé que eres brillante. Y sé que estás sufriendo sola en este banquete mientras aquellos que te hicieron daño celebran. Eso me ofende.
No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo darte una noche de dignidad. Entonces, ¿aceptas? Meera lo miró fijamente. Este antiguo rey ofreciéndole su rescate. Era una locura, imposible. Pero también era la amabilidad que ella necesitaba. La mano que se extendía hacia ella cuando se estaba ahogando. Sí, susurró. Sí, gracias, Su Majestad, Theon. Por esta noche, llámeme Theon. El efecto fue inmediato. Los sirvientes aparecieron con mejor comida, mejor vino, colocándolos en su mesa con diferencia. Los músicos cambiaron de melodía, algo más suave, más íntimo, y los susurros. Oh, los susurros explotaron. ¿Has visto eso? El rey se ha sentado con ella, con la escriba. ¿Por qué lo haría? ¿Tú qué crees? Quizá no sea tan sencilla como pensábamos. Quizá él vio algo. Mira la cara de Marcus. Parecía atónito. Meera no miró a Marcus. Mantuvo la mirada fija en Theron. Él le estaba hablando, preguntándole por su trabajo. ¿Qué estás traduciendo actualmente? Una colección de profecías. El viejo Lycan, de los primeros días del reino. Muy fragmentado, difícil, fascinante. ¿Qué predicen? Varias cosas. Guerras, alianzas. Una menciona a un rey sin heredero que encuentra a su pareja en una casa del conocimiento. Hizo una pausa. Todavía estoy trabajando en la traducción exacta. Algunas palabras tienen múltiples significados. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, interesado, atento. Cuéntame más. Hablaron durante una hora sobre profecías, sobre historia, sobre la diferencia entre vivir la historia y estudiarla. Él había vivido algunos de los acontecimientos que ella estudiaba. Podía confirmar que era correcto y añadir detalles que no figuraban en el texto. Ella estaba fascinada haciendo preguntas. Él respondía con paciencia, parecía disfrutar de su curiosidad, de su inteligencia. El salón observaba y la especulación crecía en la mesa principal. Marcus no podía dejar de mirar. Stella parecía confundida. Lord Cedric parecía calculador, preguntándose qué significaba esto, si había alguna ventaja que obtener. Después de la comida, cuando los músicos comenzaron a tocar música de baile, Terence se levantó y le ofreció la mano. Debemos bailar para que esto sea convincente. El corazón de Meera dio un salto. No sé bailar los bailes de la corte. Tropecaré y te haré quedar en ridículo. Lo dudo, pero si lo haces te cogeré. Ven. Ella tomó su mano. Dejó que él la llevara al centro del salón. La gente se apartó, creando espacio. Sus lobos lo siguieron, formando un círculo a su alrededor, protectores, posesivos. La mano se posó en su cintura, grande, cálida, firme. Su otra mano sostenía la de ella con delicadeza. Sigue mis pasos. Da un paso cuando yo dé un paso, comenzó la música. Él se movió. Ella lo siguió. Tropezó inmediatamente. Él la sujetó, la estabilizó. Inténtalo de nuevo. Ella lo hizo. Se concentró en sus movimientos, en la presión de su mano que la guiaba, en el ritmo. Lentamente, torpemente al principio. Lo encontró. Comenzó a moverse con él. No con elegancia, pero juntos, mejor. Su voz era tranquila, solo para ella. Lo estás haciendo bien. Estás siendo amable. Estoy siendo sincero. Algo poco habitual en los reyes. Ella lo miró de verdad. Su rostro era duro, marcado por cicatrices, antiguo. Pero sus ojos eran amables, cansados, solitarios. Ella reconoció la soledad. La había sentido durante meses. Estás solo, dijo sin pensar. Luego se quedó paralizada, horrorizada. Majestad, perdóneme, no debería haberlo dicho. Él no parecía ofendido, solo triste. Sí, lo estoy. 450 años es mucho tiempo para estar solo, pero creía que lo ocultaba mejor. Lo haces para la mayoría de la gente, pero yo lo reconozco. Yo también he estado sola. Incluso antes de Marcus, siempre fui la callada, la olvidable. No eres olvidable. Acabas de conocerme. Y, sin embargo, sospecho que recordaré esta noche durante el próximo siglo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas, significativas. El baile continuó. Meera se olvidó de Marcus.
de Stella, de todo excepto del hombre que la sostenía. Este rey que la había rescatado de la humillación, que le hablaba como si ella importara, que la miraba como si fuera visible. Cuando terminó el baile, no se separaron inmediatamente, sino que se quedaron allí juntos hasta que alguien carraspeó ruidosamente. Se volvieron. Marcus estaba cerca, con el rostro tenso, incómodo. Su Majestad, perdone la interrupción, podría hablar con Lady Mira. La expresión de Theron se volvió fría, peligrosa. No, Marcus insistió. Por favor, es urgente. Ella es... Tenemos una historia. Necesito hablar con ella. Mera recuperó la voz. No tengo nada que decirte, Marcus. Mera, sé razonable. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Estoy bien, mejor que bien. Ahora, por favor, vuelve con tu novia. Marcus miró entre ellos la postura protectora de Theron, los lobos que los rodeaban, el rostro decidido de Meera. Su Majestad, con todo respeto. Ella no sabe lo que le está haciendo. Ahora mismo es vulnerable. No quiero verla sufrir. La voz de Theron se apagó. Se volvió mortalmente silenciosa. La dama ha dicho que no tiene nada que decirte. Te sugiero que regreses a tu celebración antes de que me insultes aún más con tu insistencia. No era una sugerencia, era una orden. Marcus palideció, se inclinó rígidamente y se retiró. Theon se volvió hacia Mira. ¿Estás bien? Sí. Estaba temblando, pero no por miedo, por alivio, por gratitud. Gracias. Es un tonto. ¿Qué? Dejarte por un título y unas tierras, una transacción. No es amor. Es un tonto. Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera de la noche. Quizá lo sea. Theon señaló hacia las puertas. ¿Te apetece tomar el aire? Aquí dentro se está sofocante. Ella asintió, agradecida. Salieron del salón, atravesaron los pasillos y llegaron a los jardines del castillo. La noche era fría y clara, las estrellas salpicaban el cielo negro, la luna estaba llena y brillante, y había escarcha en la hierba. Encontraron un banco de piedra cerca de una fuente. Se sentaron. Los lobos se dispersaron, vigilando, pero dejándoles espacio. ¿Por qué lo hiciste realmente?, preguntó Mira. No fue solo para ayudarme, ¿verdad? Él se quedó callado, mirando las estrellas. Finalmente dijo, vi a alguien sufriendo, alguien que no merecía sufrir, y yo tenía el poder de aliviarlo. Así que lo hice. Eso es muy amable. No me atribuyas demasiada amabilidad. La miró. También me pareció ofensiva toda la situación. Ese hombre te hizo daño y luego te restregó por la cara a su nueva esposa. Es cruel, innecesario. No tolero la crueldad. Bueno, y él hizo una pausa. Y quería hablar contigo. Te he visto en los archivos durante meses. Siempre trabajando, sin hablar, siempre sola. Sentía curiosidad. Curiosidad por una escriba. Curiosidad por la mujer que pasa sus días con textos antiguos en lugar de chismes y política. ¿Quién elige el conocimiento por encima de los juegos de la corte? Eso es raro. Mera sintió que algo cálido florecía en su pecho. Me habías visto antes de esta noche. Me fijo en todo lo que ocurre en mi castillo. Es un hábito nacido de la necesidad. Pero sí, me fijé en ti. ¿Por qué nunca me hablaste? Porque los reyes no hablan con los escribas sin motivo. No sería apropiado. Haría que la gente pensara cosas, crearía chismes. No quería causarte problemas. Ella sonrió. Así que, en cambio, esperaste hasta el momento más dramático posible para rescatarme delante de 300 personas. Cuando lo pones así, suena contraproducente. Ambos se rieron. Una risa auténtica. Fácil. Cómoda. Hablaron durante horas de todo. Él le habló de la inmortalidad, de ver nacer, crecer y morir a generaciones, de la soledad de no establecer nunca vínculos porque todo el mundo acaba marchándose. Ella le habló de haber crecido en silencio, de amar los libros más que a las personas, de la traición de Marcus y de cómo eso había confirmado todas las inseguridades que siempre había tenido, de sentirse invisible, olvidable, sin valor. No eres sin valor, dijo Theron con firmeza.
Eres brillante, amable, fuerte. Ese hombre estaba demasiado ciego para verlo. Es su fracaso, no el tuyo. ¿Cómo sabes que soy fuerte? Porque viniste esta noche, enfrentaste tu dolor, no te escondiste. Eso requiere un valor que la mayoría de la gente no tiene. Ella lo miró. Este antiguo rey que había vivido siglos, que lo había visto todo, que la llamaba fuerte. Gracias por esta noche. Por esto, él la miró a los ojos. ¿Puedo volver a verte? Después de esta noche, como es debido. Su corazón se aceleró. ¿Qué? Esto. Él señaló entre ellos. Esto ya no es una farsa. No para mí. Quiero volver a verte, cortejarte si estás dispuesta. Pero tú eres un rey. Yo soy una escriba. Y me gustan los escribas, especialmente los que pueden debatir conmigo sobre los acuerdos de Dorian. No lo entiendo. Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué a mí? Porque en 450 años eres la primera persona que me ha hecho sentir algo más que deber y obligación. Me desafías, me interesas, me haces querer saber más. Eso es raro, precioso. Así que, sí, quiero volver a verte, si me lo permites. Mera se quedó allí sentada, procesando la información. Era una locura, imposible. Los reyes no cortejaban a los escribas, no perseguían a los plebeyos, pero él la miraba como si fuera la persona más importante del reino, como si su respuesta importara más que nada. Sí, susurró. Sí, puedes volver a verme. Bien, dijo él, levantándose y ofreciéndole la mano. Ven, te acompañaré a casa, pero en el banquete no me echarán de menos, y prefiero asegurarme de que llegas sana y salva. La acompañó a través del castillo, por el patio, hasta el límite del barrio del castillo, donde ella vivía con sus padres, en una casa modesta, cómoda pero sin lujos. A él no parecía importarle. Mañana, cena, en mis aposentos privados, enviaré un carruaje. Mera asintió, abrumada, agradecida, aterrorizada, emocionada, todo a la vez. Mañana. Él le tomó la mano y le besó los nudillos, cortés y respetuoso. Hasta mañana, Mera. Ella lo vio alejarse, seguido por los lobos, desapareciendo entre las sombras, y se preguntó si había soñado toda la noche. Si mañana se despertaría y descubriría que todo había sido una fantasía, pero el calor de su mano sobre la suya era real. El beso en sus nudillos era real. Mañana era real. Entró y encontró a sus padres aún despiertos, esperando. Su madre se levantó inmediatamente. Mera, ¿cómo ha ido? ¿Estás bien? Estábamos muy preocupados. Mera sonrió. Una sonrisa real. Estoy bien. Más que bien. Creo. Creo que todo acaba de cambiar. A la mañana siguiente, Mera fue a trabajar. Los archivos reales se encontraban en los niveles inferiores del castillo. Frescas salas de piedra llenas de estanterías, miles de manuscritos, pergaminos, libros, textos conservados de siglos pasados. Su espacio de trabajo era un pequeño escritorio cerca de una ventana. Tinta, plumas, pergamino, proyectos actuales esparcidos. Se acomodó e intentó concentrarse en la profecía que estaba traduciendo. No pudo. Su mente seguía volviendo a la noche anterior, a Terran, a su oferta de volver a verla. Parecía imposible a la luz del día. Quizás había sido amable, había estado actuando. Quizás lo olvidaría. Se arrepentiría. Alrededor del mediodía apareció un paje, sin aliento, emocionado. Lady Mera. Usted es Lady Mera. Solo soy Mera, pero sí, un mensaje de su majestad. Le entregó una carta sellada, el sello real en cera roja. Ella lo rompió. Leyó. Cena esta noche, al atardecer, en mis aposentos privados. Un carruaje la recogerá. Espero con interés continuar nuestra conversación. Sin formalidades. No, Su Majestad. El rey Thin, como si fueran iguales, como si fuera lo más normal del mundo. Ella miró la página. Dígale a Su Majestad que acepto. El paje sonrió, hizo una reverencia y salió corriendo. Meera se quedó allí sentada mirando la carta. Era real, estaba sucediendo. No tenía ni idea de qué ponerse, cómo actuar, qué significaba aquello. Pero iba a ir, sin duda alguna.
Seguía allí sentada cuando apareció Marcus. En los archivos no debería estar allí, no tenía motivos para estar allí, pero allí estaba, caminando hacia su escritorio. Mera, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Por favor, solo escúchame. Dejó la pluma y lo miró. El hombre con el que había planeado casarse y que había elegido a otra persona. Está bien, habla. ¿Qué pasó anoche? Ese rey. Mera, tienes que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Te está utilizando para divertirse. Los reyes no cortejan a los plebeyos. No, en serio. Jugará contigo y luego te descartará y te hará más daño que antes. ¿Por qué te importa? Porque todavía me importas. Eras importante para mí. No quiero verte sufrir. Qué ironía, dijo Mera con frialdad. Viniendo de ti sé que te hice daño. Lo siento, pero ahora intento protegerte. No necesito tu protección. Creo que sí. Eres vulnerable. Una presa fácil para alguien como él. Alguien como él. ¿Un rey? Sí. Los reyes toman lo que quieren. Utilizan a la gente. ¿Crees que realmente le importa a un escriba? Estás aburrido. Eres una novedad. Una vez que la novedad pase, se olvidará de que existes y te quedarás lidiando con los rumores y la vergüenza. Marcus se acercó. Te lo ruego, no lo hagas. Acaba con esto ahora, antes de que te involucres demasiado. Mera se puso de pie y lo miró a los ojos. Tienes que irte. Mera, sal ahora mismo de mi lugar de trabajo o haré que los guardias te saquen. Él la miró, sorprendido. Ella nunca le había hablado así, nunca le había plantado cara. Finalmente, se marchó, pero sus palabras permanecieron, sembraron la duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si esto solo era un entretenimiento para Theron? ¿Y si se estaba preparando para un desengaño aún peor? Intentó alejar esos pensamientos y concentrarse en el trabajo, pero persistían. Al atardecer, llegó un carruaje real, negro y plateado, con cochero y librea. Mera se había vestido con su mejor vestido, verde oscuro, sencillo pero bien confeccionado. Su madre la había ayudado con el pelo, trenzado y recogido, con pequeñas flores entrelazadas. Estaba guapa, no noble ni grandiosa, pero guapa. El carruaje la llevó al castillo, al ala real. La condujeron por pasillos por los que nunca había pasado, hasta una puerta custodiada por 2 soldados. La abrieron para ella. Dentro había una sala de estar, cómodos libros alineados en las paredes, una chimenea, una mesa puesta para 2 y él de pie junto a la ventana. Él se había quitado la armadura y vestía una sencilla túnica oscura y pantalones, sin corona, solo él. Se volvió cuando ella entró y sonrió. ¿Has venido? Pensabas que no lo haría. Esperaba que vinieras, pero no estaba segura. Después de anoche, después del espectáculo, podrías haberlo pensado mejor. Ella entró. Los guardias cerraron la puerta detrás de ella, dejándolos solos. No era muy apropiado, pero había un sirviente en la esquina, haciendo de chaperón, velando por la decencia. Tuve muchos pensamientos, admitió Mera, pero ninguno de ellos era sobre no venir. Bien, siéntate, por favor. Ella lo hizo. Él sirvió vino y comida él mismo. Comieron, hablaron de trabajo, de historia, de libros que habían leído. La conversación fluyó con naturalidad, con facilidad, como si se conocieran desde hacía años en lugar de desde hacía una noche. Después de la comida, Theon dijo, «Tengo que decirte algo». «De acuerdo, tu antigua prometida ha venido a verme hoy». A Meyera se le hizo un nudo en el estómago. Lo había hecho. ¿Qué quería? Advertirme que me alejara de ti. Dijo que eras vulnerable, que perseguirte sería cruel, que debería dejarte en paz. ¿Y qué le respondiste? Le dije dónde podía meterse sus preocupaciones. Ella se rió a pesar de la tensión. ¿En serio? No con esas palabras exactas. Fui más diplomática, pero el sentimiento era claro. Hizo una pausa. Pero sus palabras me hicieron pensar si estoy siendo egoísta al perseguirte. ¿Qué quieres decir? Tengo 450 años. Soy inmortal. Tú eres humano, mortal. Envejecerás. Yo no. Al final, morirás. Yo lo veré suceder. ¿Soy cruel por empezar algo sabiendo que terminará en pérdida? ¿O sería más cruel alejarme de algo real porque temo el dolor futuro? Silencio. Pesado.
Meera lo procesó. Finalmente dijo, no lo sé. Nunca he pensado en amar a alguien que no envejece. ¿Me amas? Él la miró directamente. Nos conocemos desde hace un día. Pero sí, creo que sí. El comienzo. ¿Y tú? Yo. Ella dudó. Sí, tal vez. El comienzo. Luego resolveremos el resto juntos. Si estás dispuesta a intentarlo, ella asintió. Estoy dispuesta. Durante las siguientes semanas, Taryn la cortejó públicamente como es debido. Paseos por los jardines, siempre acompañados por la señora Kenna, una mujer mayor y severa que se encargaba de que todo fuera como debía ser. La señora Kenna había servido a la familia real durante 40 años, había visto a 3 reyes y había sido testigo de innumerables escándalos. Ya nada le sorprendía. Meera le cayó bien desde el primer momento. Por fin, alguien con sentido común, dijo después de su primer encuentro. Estaba cansada de las chicas nobles insulsas que solo se preocupaban por las joyas y los chismes. ¿Tienes cerebro? Úsalo. La señora Kenna se convirtió en algo más que una acompañante. Se convirtió en maestra, consejera, amiga. Le enseñó a Meera el protocolo de la corte, qué tenedor usar, cómo dirigirse a los diferentes rangos, cuándo hacer una reverencia, cuándo mantenerse firme. Vas a ser reina, le dijo la señora Kenna sin rodeos. Compórtate como tal. No te disculpes por existir. No te achiques para que los demás se sientan cómodos. Te has ganado tu lugar aquí. Las lecciones fueron muy valiosas. Le dieron a Meera la confianza que le faltaba. Los lobos también se convirtieron en parte de su vida. Cada uno tenía una personalidad distinta. Grim, el más grande, era serio y protector. Se colocaba entre Meera y cualquiera que considerara una amenaza. Nunca atacaba. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, como un muro viviente. Ash era gentil a pesar de su tamaño. Descansaba su enorme cabeza en el regazo de Meera mientras ella trabajaba en el archivo, buscando atención. Ella le rascaba las orejas mientras leía. Él suspiraba satisfecho. Fang era juguetón, joven para ser un lobo licántropo. Solo tenía 60 años. Le traía cosas, palos, guantes robados, una vez el sombrero de un miembro del consejo. Ella tenía que devolverlos con disculpas, pero las travesuras de Fang la hacían reír. Storm era inquieto, siempre en movimiento, paseándose. Necesitaba un propósito. Meera empezó a enviarlo con mensajes. Llevaba cartas selladas entre ella y Theron. Las llevaba a los miembros del consejo. Tener trabajo lo calmaba. Shadow era el más inteligente, el más observador. Lo veía todo, no se le escapaba nada. Cuando se acercaba el peligro, Shadow era el primero en darse cuenta y alertaba a los demás. Juntos, los 5 lobos se convirtieron en los compañeros inseparables de Meera, sus protectores, sus amigos. Los miembros de la corte aprendieron rápido. Para llegar a Meera, tenían que pasar por 5 lobos enormes. La mayoría optó por la amabilidad. Las cenas con él se convirtieron en una rutina. A veces en sus aposentos, a veces en el gran salón, siempre visible, siempre apropiado. Él la visitaba en los archivos, observaba su trabajo, hacía preguntas, aprendía. Ella le enseñaba textos que él nunca había leído, idiomas que nunca había aprendido. Una tarde, ella estaba traduciendo un pasaje particularmente difícil. El antiguo Lycan mezclado con el verduriano. Taryn observaba por encima de su hombro. ¿Qué dice?, preguntó. Ella señaló los símbolos. Esta palabra tiene 3 significados dependiendo del contexto: unir, conectar o amar. La estructura de la frase sugiere que se refiere a uniones, matrimonios, pero el significado exacto no está claro. Léelo en voz alta, sugirió Theon. A veces ayuda a escucharlo. Ella lo hizo. Pronunció las antiguas palabras. Sonaban como música, ásperas, hermosas. Cuando terminó, Theon se quedó en silencio. ¿Qué?, preguntó ella. Era el antiguo voto matrimonial. Lo que acabas de leer es lo que decían los Lions cuando se unían a sus parejas hace siglos, antes de que adoptáramos las costumbres humanas. ¿Qué significa? El pasaje completo. Cuando 2 almas se reconocen a través del tiempo y la distancia,
Cuando el conocimiento se convierte en sabiduría y la sabiduría se convierte en amor, se unen no con cadenas, sino con la elección. Conectados para siempre, libres para siempre, uno para siempre. Meera miró fijamente el texto y a Theron. Es precioso. Sí, lo es. Se miraron, comprendiéndose mutuamente. Eso era lo que estaban construyendo, no cadenas, sino elección, conexión, amor. Debatían sobre historia, discutían interpretaciones, se reían de sus desacuerdos y la corte se dio cuenta. Los rumores estallaron. El rey está cortejando a una plebeya, una escriba sin familia, sin dote, sin conexiones. Es escandaloso, no tiene precedentes, está mal. Lady Serafina fue especialmente crítica. Era una noble, tenía 200 años, era hermosa y rica. Esperaba ser reina y se había posicionado durante años. Y ahora esta don nadie le estaba quitando lo que debería ser suyo. Comenzó una campaña, sutil al principio, cuestionando la idoneidad de Meera, su educación, su valía. Algunos nobles estaban de acuerdo, otros no. El reino se dividió. El consejo de Theron se reunió con él y le presionó. Majestad, necesita una alianza política, un matrimonio que fortalezca el reino. Necesito una compañera. He encontrado una. Ella no puede ofrecer nada, ni tierras, ni ejércitos, ni conexiones. Ofrece inteligencia, amabilidad, comprensión. Eso vale más que la tierra. El pueblo no aceptará a una reina plebeya. Entonces el pueblo aprenderá a adaptarse. Él se mantuvo firme, absoluto, y la presión aumentó. Meera lo sintió. Las escaleras, los susurros, el juicio. Intentó ignorarlo, centrarse en el trabajo, en lo difícil. Un día, trabajando en los archivos, encontró algo, un manuscrito antiguo, muy antiguo, escrito en el antiguo Lycan. Ella había estado catalogando. Lo encontró por casualidad. Empezó a leer y se quedó paralizada. Era una profecía escrita siglos atrás. Cuando la oscuridad amenace y la esperanza parezca perdida, el rey sin aire encontrará a su pareja. No en casas de oro ni linajes orgullosos, sino en la casa del conocimiento. Ella, que habla las lenguas antiguas, que tiene la historia en sus manos, estará junto al Eterno. Juntos forjarán un futuro escrito en las estrellas. Meera lo leyó 3 veces, temblando. Esta profecía los describía a ellos, al rey sin aire. Theron no tenía hijos, nunca había tenido una casa del conocimiento, los archivos, la biblioteca, ella que habla las lenguas antiguas. Ella la describía a ella. Esta profecía era sobre ellos. Había sido escrita siglos antes de que ella naciera. Prediciendo esto, corrió, encontró a Theon en una reunión del consejo y irrumpió sin avisar. Los miembros del consejo parecían escandalizados. Theron se levantó inmediatamente, preocupado. Meera, ¿qué pasa? He encontrado algo. Es importante. El consejo puede esperar. Ven. La llevó a su estudio y cerró la puerta. ¿Qué has encontrado? Ella le mostró el manuscrito, se lo explicó, lo tradujo y le mostró cómo encajaba perfectamente, con exactitud. Cuando terminó, Theon estaba mirando fijamente el texto y a ella. Esto fue escrito hace 300 años. Sí, por Seir Altia. Ella tenía un don. Sus profecías siempre se cumplían, y nos describe a nosotros. Él levantó la vista. Sus ojos dorados eran intensos. Sí, así es. La profecía cambió las cosas. Lo presentaron al consejo. El anciano Magnus verificó su autenticidad. Magnus era anciano, un erudito. Examinó el manuscrito y lo confirmó. Es auténtica escritura antigua de Lion. La marca de Seir alta y la profecía es clara. El rey encontrará a su pareja en un lugar de conocimiento. Esta unión estaba predestinada. Algunos miembros del consejo lo aceptaron. Otros se mostraron escépticos. Lady Serafina estaba furiosa. Es demasiado conveniente. Probablemente lo falsificó. Creó una profecía falsa para justificar esta farsa. Meera fue llamada ante el consejo, obligada a defender su descubrimiento. Se presentó ante ellos, nerviosa pero decidida, presentó pruebas, mostró el análisis de la tinta, la datación del pergamino,
Cotejó con otras profecías conocidas de Alta. El anciano Magnus la apoyó. El texto es auténtico. He estudiado la obra de Altía durante un siglo. Esto es suyo, y la profecía es clara. Sarafina intentó discutir, pero los hechos eran los hechos. El manuscrito era real, la profecía era real, y describía perfectamente a Theon y Meera. El consejo tuvo que reconocerlo a regañadientes. Algunos lo aceptaron de verdad. Otros simplemente no podían negar las pruebas. Pero eso le dio munición a Theon. Los propios dioses ordenaron esta unión. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con el destino? Lady Serafina abandonó el castillo después de eso, demasiado humillada para quedarse. Sus partidarios se callaron. La oposición se debilitó y Meera ganó cierto respeto. No era solo una plebeya que cortejaba por encima de su posición. Estaba cumpliendo la profecía, el destino. Eso cambió la narrativa. Hizo que la gente reconsiderara, pero Marcus lo intentó una última vez. 3 meses después del banquete, volvió a aparecer en los archivos. Meera, por favor. Una conversación más. ¿Qué quieres, Marcus? Salvarte. ¿De qué? De ti misma. Mira lo que está pasando. El rey está obsesionado contigo. La corte está dividida. Estás causando el caos. Si realmente te preocupas por él, te marcharás. Deja que encuentre a alguien adecuado. Alguien que no destroce el reino. ¿Crees que estoy destrozando el reino? Sí. La gente está enfadada, dividida. Se habla de casas que retiran su apoyo, de rebelión, todo porque él te eligió a ti por encima de la tradición. Si te vas, todo se calmará. Encontrará una reina adecuada. El reino se estabilizará. Me estás pidiendo que sacrifique mi felicidad por la política. Te estoy pidiendo que hagas lo correcto. Meera lo miró fijamente y lo vio con claridad por primera vez. En realidad, no te importo yo ni el reino. Te importa tener razón, demostrar que elegir a Stella en lugar de a mí fue la decisión correcta. Pero si soy feliz y acabo siendo reina, eso demostrará que cometiste un error, que valgo más de lo que creías, y no puedes soportarlo. Eso no es cierto. Vete. Esta vez lo digo en serio. Vete y no vuelvas. Si te acercas a mí otra vez, haré que te expulsen del castillo. Se marchó, por fin, para siempre. Y Meera se dio cuenta de algo. Estaba harta de que otras personas definieran su valor. Harta de que la hicieran sentir insignificante. Iba a ser reina. Iba a ser una reina muy buena. Una semana después, surgió una crisis política. Una disputa fronteriza con el reino vecino de Almir. Reclamaban derechos sobre una ruta comercial y amenazaban con la guerra si Valoren no cedía. El consejo se reunió y debatió. Nadie encontraba precedentes legales. Los registros estaban incompletos. Las discusiones daban vueltas en círculo. Teren se preparaba para la guerra, una guerra que nadie quería, pero el honor lo exigía. Entonces Meera recordó algo, un tratado que había traducido meses atrás. Rebuscó en los archivos y lo encontró. Un antiguo pacto entre Vitoran y Almir de hacía 400 años. Establecía claramente las fronteras, los derechos comerciales y la invalidez de la reclamación de Almir. De hecho, habían cedido esos derechos siglos atrás. El tratado era vinculante. Se lo llevó a Theron, al consejo, lo presentó, tradujo las secciones pertinentes y demostró que Almir no tenía fundamento legal. El consejo quedó atónito. El anciano Magnus lo verificó. Era legítimo. Este tratado prevalecía sobre su reclamación. Theon envió el tratado a Almir y les dio a elegir: honrar el acuerdo o enfrentarse a una guerra sabiendo que estaban en el lado equivocado. Almir cedió y se disculpó. Se evitó la guerra, el reino se salvó y Meera lo había conseguido. Una simple escriba, utilizando el conocimiento en lugar de las espadas. A partir de entonces, el consejo la miró de otra manera, con respeto y admiración. Había demostrado su valía, había demostrado que podía contribuir, había demostrado que podía ser una reina que ayudaba a su pueblo. La oposición se desmoronó. El apoyo creció. Y 4 meses después del banquete de boda, Theron le pidió matrimonio. La llevó a los jardines.
al mismo banco donde habían hablado aquella primera noche. La luna estaba llena, las estrellas brillaban, había escarcha en la hierba, y sus lobos los rodeaban, protectores. Se arrodilló de verdad. Un rey de rodillas ante una escriba. Mera. Hace 4 meses vi a una mujer sufriendo sola en un banquete. Le ofrecí un escape, una noche de dignidad. Pensé que sería una sola noche, un acto de bondad, nada más. Pero luego hablé contigo, descubrí quién eres, qué valores tienes, cómo piensas, y me di cuenta de que no quería una sola noche. Quería todas las noches. Desde que te conozco, me has hecho sentir cosas que había olvidado. Esperanza, alegría, un propósito más allá del deber. Me desafías, me apoyas, estás a mi lado como una igual. No quiero una reina por motivos políticos. Quiero una compañera, alguien a quien amar, y te amo. Así que te pregunto, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi reina? No por la profecía, no por el deber, sino porque te elijo a ti, y espero que tú me elijas a mí. Ella estaba llorando, lágrimas de felicidad. Sí, se arrodilló junto a él y le tomó las manos. Sí, te elijo a ti, por supuesto, siempre. Él le deslizó un anillo en el dedo. Era sencillo, de plata, con un solo zafiro. En el interior tenía grabadas unas runas. Antiguo Lycan, ella las leyó. El conocimiento es fuerza. El amor es poder. Perfecto. Él la atrajo hacia sí, la besó y los lobos aullaron, celebrando. Al día siguiente, el reino se enteró. Se hizo el anuncio. Algunos lo celebraron, otros se quejaron, pero la mayoría lo aceptó. Se conocía la profecía. Se conocía la guerra evitada. Meera había demostrado su valía, y el rey estaba feliz, genuinamente feliz, por primera vez en décadas. Eso era lo importante. Antes de la boda, Meera visitó a sus padres. Vivían en el barrio de los artesanos, una modesta casa de piedra con un taller anexo. Su padre estaba tallando madera cuando ella llegó. Su madre tejía en su telar. Se detuvieron cuando la vieron. Vieron su rostro. Papá, mamá, tengo que contaros algo. Se sentaron. Ella les contó todo, el cortejo, la profecía, la propuesta, la boda en 3 meses. Cuando terminó, su madre lloraba. Lágrimas de felicidad. Mi hija, mi tranquila y brillante hija, una reina. Su padre le tomó las manos. Las suyas eran ásperas, callosas por décadas de carpintería. ¿Eres feliz?, le preguntó. Eso es lo único que importa. ¿Que si soy feliz? Sí, aterrorizada, pero feliz. Entonces nosotros también somos felices. Él te trata bien. Este rey me ve, papá. Me ve de verdad. Valora lo que pienso, lo que sé. No quiere cambiarme. Me quiere tal y como soy. Eso está bien. Así es como debe ser. Su madre le acarició la cara. Siempre estuviste destinada a algo más. Siempre leyendo, aprendiendo, creciendo más allá de esta casa, más allá de nosotros. Sabíamos que algún día te perderíamos, pero no esperábamos perderte por un rey. No me vas a perder. Te visitaré todo el tiempo. Lo prometo. Lo prometo. Se abrazaron, una familia despidiéndose de un capítulo, dando la bienvenida a otro. Su padre le construyó algo para la boda. Una pequeña caja de madera tallada con intrincados diseños. Lobos, estrellas y libros abiertos para tus tesoros. Dijo, para que recuerdes de dónde vienes. Nunca lo olvidaré, prometió ella. Se casaron 3 meses después. Una ceremonia pequeña para los estándares reales. Solo un centenar de invitados, celebrada en los jardines del castillo bajo las estrellas. Meera llevaba un vestido que le había hecho su madre, de seda blanca con bordados e hilos de plata, antiguas runas Lycan que deletreaban palabras de sabiduría. Llevaba el pelo suelto, entrelazado con flores, sencillo y hermoso. Teren llevaba una armadura ceremonial, negra y plateada, con una corona en la cabeza, pero solo tenía ojos para ella. Mientras caminaba por el pasillo hacia él, sus lobos la protegían. 5 bestias enormes en formación,
solemnes, protectoras. Los padres de Meera estaban allí, llorando de alegría. Su hija tranquila y estudiosa, se convertía en reina. Era imposible, un sueño, pero real. La ceremonia fue tradicional. Intercambiaron votos y anillos. La sacerdotisa unió sus manos con un cordón de seda. Pronunció palabras antiguas y bendijo su unión. Cuando terminó, cuando Theron la besó como su esposa, su reina, los lobos aullaron, los invitados vitorearon y Meera se sintió completa, como si cada momento de su vida la hubiera llevado hasta este hombre, este momento, este futuro. El banquete posterior fue alegre. Música y baile, celebración. Marcus y Estela no fueron invitados. Ninguno de los dos acudió. Meera no los echó de menos, no pensó en ellos. Estaba demasiado ocupada bailando con su marido, siendo recibida por personas que antes la habían despreciado. Comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que ella importaba, en el que se la veía, en el que se la amaba. Como reina, Meera continuó con su trabajo. Theon insistió, «Tu conocimiento es valioso. No lo abandones por una corona». Ella fundó la primera biblioteca pública del reino, un lugar donde cualquiera podía acceder a los libros, aprender, crecer. Patrocinó a eruditos, apoyó la educación, utilizó su posición para difundir el conocimiento. El pueblo la amaba por ello. La llamaban la reina erudita, la reina sabia. Se hizo famosa por su inteligencia y amabilidad, por resolver los problemas con sabiduría en lugar de con la fuerza. Mediaba en disputas, asesoraba al consejo, traducía documentos cruciales. Se convirtió en una gobernante tan importante como Theron, su compañera en todos los sentidos. Pasaron los años. La sangre de Theon ralentizó su envejecimiento. Tendría siglos en lugar de décadas. Tiempo para construir un legado. Tiempo para amar y ser amada. Cuando la gente les preguntaba cómo se habían conocido, Meera sonreía y decía, «Estaba sentada sola en una boda. Él dijo, actúa como si estuvieras conmigo. Resultó que yo quería estarlo de verdad». Y Thoron añadía, «Pensé que la estaba rescatando de la humillación. Ella terminó rescatándome de la soledad». Su historia se convirtió en leyenda. El rey y la escriba. La profecía cumplida. Una unión no basada en la política, sino en el entendimiento, el respeto y el amor, que decidió ver valor donde otros no veían nada. Y Meera nunca olvidó aquella noche. Sentada sola, humillada, con el corazón roto, porque eso la llevó hasta aquí, hasta un hombre que la vio, hasta una vida con sentido, hasta un lugar al que pertenecer. A veces los peores momentos de la vida son puertas que conducen a un lugar mejor, a un lugar al que siempre estuviste destinado. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para atravesarlas cuando alguien te ofrece su mano. Meera había sido valiente, había tomado la mano de Theron y había construido algo extraordinario. Si te ha gustado la historia de Meera y Theon, el escriba que se sentó solo hasta que un rey lo cambió todo, suscríbete a nuestro canal para ver más romances épicos de Lai y King. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Y recuerda, a veces, quedarse atrás es el universo haciendo espacio para algo mejor. A veces, la peor noche de tu vida es la primera noche de tu verdadera historia.